del Caribe. ¿Esa estamos viendo? Estamos viendo la serie de la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Por cierto, oye, Guasave está imparable, ¿eh? No, mire, ya le quité el primer lugar a Hermosillo. Gloria al Señor. Estamos orando por los algoneros. También por los mayos, pues también Dios ama a los mayos. Ok, estamos viendo la serie Las Adicciones del Alma. Y ya hemos visto dos adicciones. La primera, ¿cuál fue? El cigarro, dijo uno por ahí. No, esa es adicción del cuerpo. Adicción, ¿a qué? A la aceptación o al reconocimiento. Esa fue la segunda. La primera fue adicción a... ¿Cuál era la primera? Esa fue la segunda. El que se acuerde le vamos a regalar un café. Sí. A ver, aquí lo tiene anotado Rogelio. ¿Cuál fue la primera, Rogelio? Conchita, ¿no traes la acordeón? ¿No? ¿A la qué? Ahí escuché. A la cirugía plástica. Bueno, sí, pues, a la apariencia. Andas por ahí, como a 3 cuadras del desfile. Alcanzas a oír los tambores. A la apariencia. La segunda fue la adicción al reconocimiento. Hoy vamos a ver una suavecita. La adicción a la envidia. Sí. Se puede decir hoy es abierto. Es amén, hay de mí, hay dolor, hay nanita. O sea, usted exprese su fe como usted quiera. Déjate caer la Biblia de pasta dura. Proverbio 27:4. Vamos a abrir con un home run. Dice, la ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Ya desde ahí me dolió la rabadilla. Fíjate bien. No, pero de la buena, dicen acá. Estaba un chavalo sacando cangrejos y estaba llenando una cubeta y le dijo el otro, oye, se te van a salir. No, le dijo, no sale. Oye, pero ¿qué no ves que se están peleando por salir? No, están peleando para que el otro no se salga. Tiene que haber un cangrejo nomás ahí, y es peligroso, pero si hay 2 o más, el otro se encarga de jalarlo para abajo. Entonces, hay mucha gente que tiene el síndrome del cangrejo, de la jaiba, y que no puede ver que otro pueda sobresalir porque lo jalan hacia abajo. Y dice este versículo que la ira es cruel, el enojo es destructor. Una persona iracunda, enojona, pues es peligrosa, Pero lo que está diciendo aquí es que una persona con envidia es más peligrosa que un iracundo, que un enojón. Mira, tú ves a Hulk haciendo berrinches, aplastando. ¿Cómo es, hijo? Aplasta. Y ves haciendo destrozos a Hulk, pero se le pasa. Al rato se le quita lo verde, aunque parece que ahora ya no se le quita lo verde. Sí, creo que ya estoy actualizado en eso. Pero del que hay que tener cuidado es de Loki, ¿cómo se llama? El hermano de Thor. Tengo 3 hijos varones, nos encantan las películas. Porque es muy envidioso. Donde quiera se anda metiendo porque quiere esto, quiere aquello, quiere lo otro. Y cada rato los mete en problemas a todos los Vengadores. Bueno, los de 30 y menos saben de lo que estoy hablando. Entonces, la ira, el enojo son peligrosos, destructivos, crueles, pero el enojón despotrica, patalea, hace berrinches, te dice hasta de lo que te vas a morir y ya, como una llamarada de petate. Pero un envidioso no, un envidioso te da buena cara, se disfraza de compa, de comadre del dedo chiquito. Un envidioso te sonríe, te abraza. Amiguis, ¿cómo estás? ¡Mua, mua! ¡Qué gusto me da verte!
me da gusto que estés prosperando, te ves muy bien, pero por dentro, operada que no estuviera, ¿verdad? Y está, mira, trae un lío por dentro, pero por fuera todo está bien. Una persona con un corazón de envidia se disfraza de tu compa, mira, porque te estimo, Juan, porque me caes muy bien y veo que le estás echando ganas, mira, pero te voy a decir esto, pues no le digas a nadie, ¿eh? Nomás porque me caes bien y le suelta el veneno. Entonces hay mucha gente que tiene una manera de ver las cosas muy parecida a la del cangrejo. Cuando alguien sale para contar una historia en la iglesia o para tocar un instrumento, para cantar, de repente brincan, no nomás en la iglesia, en cualquier lado, brincan los cangrejos con críticas, son muy críticos los cangrejos, y de repente comienzan los pensamientos, los comentarios, oye, se habrán equivocado, o sea, ¿cómo? Es más, ¿viste cómo tocó? Yo lo hago mejor, o sea, yo no sé por qué pusieron a ese pastor, hombre, si yo predico mejor que él, o sea, yo no entiendo, ¿cómo es que llegó a ser líder o cantante? O sea, o sea, vean a fulano, ¿cómo llegó al liderazgo en la iglesia? Y es lo mismo en las empresas, cuando promueven a alguien, no falta quien se levante los cangrejos criticones, oye, ve le había pasado una lana al supervisor, por eso lo promovió, por eso le dio ese lugar ahí en el trabajo. Y muy barbero. Esa es la versión sonorense. Entonces los cangrejos son muy críticos, pero hay crítica constructiva y hay crítica destructiva. Y tenemos que aprender a identificar, iglesia, si estamos caminando como los cangrejos, para atrás o para un lado, o estamos siendo parte de la edificación de la iglesia. En la escuela, cuando alguien saca buenas notas en clase, pues no falta el cangrejo, que sí, pues traía acordeón, pues cómo no. No, pues si le trajo a regalar al profe un bucán, ¿verdad? ¿Cómo no lo va a pasar? Entonces, y ven las cosas y calladitos, pero están esperando que ese que sacó 10 en este examen, al siguiente saque un 5, un 6, para restregárselo en la cara. Entonces, un cangrejo, para no decir más feo, para no decir un envidioso, es cuestión de que tú le hagas un comentario amable de otra persona y mira, le va a faltar tiempo para buscarle defectos, para reprocharle, no, es que tú no lo conoces, no, es que tú no la conoces, no, pastor, o sea, no, espérate que lo conozco. Y entonces, digo, en otras iglesias, ¿no? Nomás estoy actuando. Pero un cangrejo no puede escuchar un buen comentario de alguien porque brinca la liebre, a jalarlo para abajo. Estoy hablando de otras iglesias muy, muy lejos de aquí, creo que en Qatar, sí, están batallando con eso. Entonces los cangrejos siempre se están comparando con los demás. Quien quiera que empiece a ser bendecido, a escalar, a ser promovido, lo ven como una amenaza, lo ven como algo que no es agradable. Y fíjate una cosa tremenda, pero una persona envidiosa, un cangrejo, solo son felices si pueden jalar a una persona hasta el fondo de la cubeta. Hasta entonces se sienten satisfechos y agarres el que sigue. Pero bueno, gracias a Dios, hoy en día no hay. En aquellos tiempos de Samuel, de Saúl, es cuando había muchos cangrejos. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver varios, pero vamos a empezar. En 1 Samuel 18:7 había guerra. En ese tiempo reinaba Saúl en Israel y en ese tiempo Dios levantó a un jovencito llamado David, que fue quien derrotó a Goliat, y por esa causa Saúl el rey lo llamó a ser su escudero de confianza, lo llamó a ser su jefe de guardias y lo tenía muy cerca de él, y bueno, al grado de que lo hizo jefe de sus ejércitos. Pero llegó un momento en que pasó algo que no le gustó a Saúl. Verso 7, y exclamaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000.
8. Eso puso muy contento a Saúl y fue y lo felicitó. ¿No dice eso? Está mal mi Biblia entonces. ¿Cómo dice en la pantalla? Eso no le gustó nada a Saúl y se enojó muchísimo. Pensaba, las mujeres le dan crédito a David por unos cuantos miles. Solo les falta que le den el reino mismo. A partir de aquel momento, Saúl lo miraba con recelo. Híjole, Julián. Fíjate bien. Era su jefe de guardias. Era el general de los ejércitos de Israel, porque el rey Saúl así lo había decidido después de que David derrotó a Goliat y le dio una tremenda victoria a Israel sin ser soldado. David todavía no era soldado. Ya Dios lo había ungido como el siguiente rey, pero no era soldado. Cuando derrotó a Goliat, esa gran victoria le dio, mira, al pueblo de Israel un impulso potencial, como Israel era potencia militar en aquel tiempo por causa de Jehová. Pero a David le empezó a ir muy bien. A David Dios lo empezó a prosperar, a darles victorias en las batallas, victorias tremendas, fabulosas. Y eso desató que en el radio FM Israel, 6.6 FM, 7.7 FM, empezara a sonar una canción que decía, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, y estaba de moda esa canción, como la muchacha chula de Chihuahua. Estaba sonando, pegue y pegue, y llegó a oídos de Saúl, y dijo, mira, no le gustó, se enojó, porque ya le habían compuesto una canción a David, y a Saúl no le habían compuesto ni una canción. ¿Sí? Usted sabe que, por ejemplo, acá en Sinaloa, en Sonora, a los valientes le componen una canción, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahí si no se las mandan componer ellos solos. Pero a David ya le habían compuesto una canción, un corrido, pues, hablando en el lenguaje sonorense. Y Saúl se enojó mucho y dijo, uy, le dan crédito por unos cuantos miles que ha derrotado. Eran 10,000. Dijo, nada más falta que lo proclamen como rey, que le den el trono, que le den el reino. Y dice que a partir de ese momento, Saúl comenzó a ver a David con recelo. La palabra recelo en el original griego se traduce como mirar con malos ojos. Fíjate bien. Y se lo empezó a ver con recelo. Significa que empezó a verlo con malos ojos. Empezó a verlo con sospecha. Otra versión dice, empezó a verlo de reojo. ¿Has visto cuando la gente ve de reojo? O sea, está la adoración, está la administración y la gente temblando y orando en lenguas y el que no recibe nada nomás está así, mira. Viendo de reojo. Y lo dice, empezó a verlo, otra traducción literal es, empezó a verlo con ojos de envidia. O sea, la palabra recelo es ver a otra persona con malos ojos, con sospecha, de reojo, con ojos de envidia. En pocas palabras, Saúl se le despertó envidia por el éxito y la prosperidad de David. Tan. Lo bueno que es en aquel tiempo nada más. Hoy en día no hay ningún problema de esto. Pero la envidia es uno de los males más secretos que infectan el corazón del ser humano. La envidia es parte de aquella escritura donde el Señor dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por causa del pecado, el corazón humano tiene 10,000 caras. El ser humano es el rey de las máscaras. 1000 máscaras, le dice. ¿Sí? Engañoso es el corazón. Bueno, la envidia es uno de los males más secretos, más profundos, pero que más infectan el corazón humano. La envidia es una profunda inquietud o tristeza por el bien de otra persona. Fíjate qué tremendo. Es una inquietud o una tristeza o un enojo por el bienestar ajeno. Es una enfermedad, según el diccionario, que corroe el alma y no le permite al hombre percibir con agrado ni siquiera
su propia realidad. Está tan ocupado en la vida de otro que se olvida de sí mismo. Está tan enfocado en analizar la vida de otras personas que olvida su propia vida. Tremendo. Tristeza, inquietud, molestia por la prosperidad ajena. Esa es la envidia. ¿De dónde nace la envidia? Del egoísmo, que no admite el alegrarse con más bienestar de otra persona que el propio. Es decir, no soporto que otro o que otra sea más alegre o tenga más gozo que yo. Estábamos hace ya años en una clínica de rehabilitación allá en Guasave y había ahí como unos 60, 70 pacientes. Y entre todos había un muchacho que ya tenía tiempo ahí en rehabilitación, pero nunca se reía. Nunca, jamás, ya tenía 2, 3 meses y no se reía. Y sus comentarios eran así muy ácidos, muy pesimistas. Y todos los demás, pues risa y risa, y de alguna manera sobrellevando y comentarios como los que él decía, o sea, luego decía, ¿cómo decía? Gente inepta, decía. O sea, con mucho respeto. Qué gente tan inepta, dice. ¿Cómo puede estar tan contenta si está encerrada aquí en esto? No, era tremendo este cuate. No soportaba que otro riera, que otro estuviera contento, porque quería que estuvieran como él, amargados, que estuvieran. Entonces, el egoísmo a veces no admite que nos alegremos por el bienestar ajeno, y esto genera una barrera de rencor, de rivalidad entre las personas. Ojo con esto, se da en todas partes, hasta en las mejores familias. Entonces, es más peligroso un corazón envidioso que un corazón iracundo. Es más peligrosa una persona que tiene envidia que una persona que tiene coraje. El que tiene coraje, mira, te va a decir lo que te tenga que decir. ¿Sí? No le puede durar mucho. Pero un envidioso, su enojo está tan profundo, tan escondido, que pueden pasar días, semanas, meses, años, aguardando el momento para darte en la torre. Hola. Como que no sé nada. Yo pensé que el pastor iba a hablar del amor de Dios. Pensé que el pastor iba a hablar de la Navidad, de los regalos, de la cena navideña. Cuidado, no te cuides del iracundo, no te cuides del enojón. Te va a decir las cosas de frente, el que está enojado, te las va a decir de frente. El problema es el que te tiene envidia, o si tú le tienes envidia a alguien, que yo creo que no. El problema es si alguien tiene envidia de ti, no te lo va a decir, no lo va a demostrar. Entonces, no existe la famosa envidia de la buena. Si alguien se te acerca y te dice, ay, hermano, hermana, ¿cómo le tengo envidia? Pero es de la buena, ¿eh? Aléjese de ahí y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Pélate pollo. De lejecito, más bonito. No hay envidia buena, no hay envidia sana. Lo que sí hay, según la Biblia, hay quienes te pueden expresar reconocimiento por algo o reconocimiento a alguien que es digno de ser exaltado con sinceridad. Lo que sí dice la Biblia es que realmente alguien puede anhelar ser mejor persona imitando a otros para lograrlo. Eso sí dice la Biblia, pero no es envidia. No cae en el concepto de envidia. Ahora, algo que debemos de analizar es que es muy fácil confundir la envidia con el celo. Ahorita te voy a decir por qué. La Biblia habla de un celo permitido, un celo santo, que es muy fácil confundirlo con la envidia, pero es algo diferente. Porque el celo santo del que habla la Biblia siempre trae un objetivo de provocar un crecimiento en otra persona
o de provocar un arrepentimiento en otra persona. Ahora, es muy fácil confundirlo con la envidia, por eso tenemos que ser analíticos con eso. Vamos a Deuteronomio 32:21. Agarre un Uber, le va a salir barato, como unos 39 pesos. Deuteronomio 32:21. Ellos, dice Dios, me hicieron dar celos con un Dios que no es Dios. Con sus dioses sin valor me hicieron enojar. Entonces yo les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Con una nación sin valor los haré enojar. Ahora, fíjate bien. Alguien pudiera pensar que Moisés o Dios, que es el que estaba hablando a través de Moisés, pudieran pensar que a Dios le dio envidia de que su pueblo anduviera coqueteando con dioses falsos, porque ese es el contexto de este versículo, que Israel había ido tras dioses falsos, le adoraba a dioses falsos, y eso le hizo enojar a Moisés, eso provocó celo en Moisés y provocó celo en Dios, no envidia, pero sí celo. Es muy fácil a veces confundir esto. Y la raíz aquí para la palabra celo no es envidia, sino un enojo causado por el efecto cuando tienes un afecto o cuando amas a otra persona y ves que se está extraviando. Va de nuez. Este celo del que habla aquí Deuteronomio es un celo que surge en el corazón de una persona cuando tienes estima, amor en Cristo por otra persona y ves que se está extraviando. Es un enojo santo, es un celo santo, no es envidia. Necesitamos aprender la diferencia entre una cosa y otra. Mira, vamos a ver otra escritura, algo que escribió Pedro en Romanos 11:11. Entonces yo pregunto, ¿cayó Israel hasta destruirse? ¿Qué dice ahí? Pero el error que cometieron trajo la salvación a los que no son judíos, para que los judíos sientan celo. 12. El error de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. El fracaso de su misión sirvió, ¿para qué dice ahí? Para traer muchas bendiciones a los que no son judíos. Y con toda seguridad habrá aún más bendiciones cuando cumplan la misión que Dios les dio. 13. A ustedes que no son judíos les digo, puesto que soy apóstol de los que no son judíos, le doy la mayor importancia a este trabajo. 14. Quisiera hacer sentir celos a mi propio pueblo para poder salvar a alguno de ellos. Órale. Dice Pablo, hago esto para provocar a celo a los de mi pueblo. Otra versión del verso 14 dice, para ver si a los de mi raza les entra envidia y logro salvar a alguno de ellos. O sea que hay una relación muy estrecha entre el celo y la envidia. Es decir, es permitido que yo provoque envidia en alguien si lo estoy haciendo para provocarlo a un arrepentimiento, para provocarlo a un crecimiento. Otra versión dice, si en alguna manera provocase a emulación a los de mi carne y se hagan salvos algunos de ellos. La palabra celo, la palabra envidia y la palabra emulación son sinónimos. Ahora, la emulación, según un diccionario, dice aquí, imitación que se hace de una cosa o de una persona procurando igualarla o incluso ser mejor. Esta palabra la usan mucho en el deporte. Dice, el espíritu de emulación es común entre deportistas. Quiero ser como Julio César Chávez. Quiero ser como Lionel Messi. Quiero ser mejor. ¿Sí? En ese sentido, la palabra envidia o emulación o celo está enfocado. O sea, no es pecado desear ser como alguien. No es pecado desear ser mejor que alguien. Siempre y cuando
no esté siendo provocado por la molestia, por el enojo de la prosperidad de esa persona. Ahora, la envidia destructiva inmediatamente muestra su vileza, porque empieza a degradar, a menospreciar a todo el que se pone por delante. Ahí sí, la envidia destructiva. Pero el daño de esa envidia será directamente proporcional a la decisión que yo tome de permitirlo o no permitirlo. Abrazo o no abrazo la crítica, la vileza, la degradación o el menosprecio que alguna persona pudiera expresarme. Ya no depende de ella, depende de mí. Amén, amén. ¿Estamos de acuerdo? Es mi decisión. Acuérdate que a un barco no lo hunde el agua que lo rodea, lo hunde el agua que le entra. Y en el mundo estamos rodeados de un mar de cangrejos, de críticas destructivas, de comentarios, de ideologías, de opiniones. Y yo decido en mi barco quién entra y quién no entra. Amén, amén. Eso es muy importante. Ahora, no es pecado, no es envidia, ahorita te lo decía, desear ser como alguien más siempre y cuando sea más maduro que yo. Ni es pecado ni es envidia. Jesús decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Él es mi más grande ejemplo, mi más grande modelo a seguir. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? Llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso ni es envidia ni es pecado. Ahora, es Jesús. Pablo también decía, imítenme a mí. Quisiera que todos fueran como yo. Imítenme a mí. Todo lo que han oído y visto en mí, imítenlo. Wow. Pero Pablo era un hombre con pasiones también, era un hombre con pecados, pero era un hombre que sabía, estaba seguro que todo lo que él hacía, ya sea en el espíritu o en la carne, lo hacía para darle gloria a Dios. Imítenme a mí. ¿Sí? Pedro escribió en una de sus cartas, consideren la conducta de los que les han enseñado la palabra. Dice, y una vez que consideren su conducta, su ejemplo, imítenlos, imiten su fe. Entonces, ni es pecado ni es envidia querer ser como tal o cual persona, más maduro que yo, alguien que es mejor que yo en muchos sentidos. No es pecado, no es pecado esto ni es envidia. Tenemos que aprender a imitar y a desear lo que realmente vale la pena. Amén, amén. Pero, hay un pero. Como en todo patio hay un árbol del cípero. Pero, si me causa enojo de que a alguien le está yendo mejor que a mí, si me causa molestia de que alguien sea más maduro que yo, si me causa molestia, incomodidad de que alguien esté siendo más bendecido que yo, y yo deseo tener lo que ellos tienen, no para ser yo mejor persona, sino para demostrarle que yo también puedo, o peor, deseo que no tengan lo que tienen porque yo tampoco lo tengo. Entonces hay un grave problema de adicción a la envidia. Hay un grave problema de envidia en ese corazón. Si me molesta o si deseo lo que ellos tienen, no porque yo quiera ser mejor, sino porque para demostrarle que a mí también Dios me usa, para demostrarle al mundo quién soy. Entonces, el motivo de ser mejor no es el correcto. Tenemos que analizar. Y la peor etapa de la envidia no es querer tener lo que otro tiene, sino desear que como yo no lo tengo, tampoco el otro lo tenga. Zambombazos. Hasta ese grado. Mira, por eso la gente va con los brujos y no le erran. Te tienen envidia. Es la primera carta que te echan. Es alguien que te tiene envidia. Una rubia tazón sacando a tu marido. Sí,
Es lo primero. Y la gente se asusta. Es cierto, es fulana, es fulano. Y empieza la maraña en la mente. Y dice el brujo, este ya cayó. Aquí hay 3,500 pesos. Hay una película, ayer estaba viendo una película que se llama El Callejón de las Almas Perdidas. No es de espanto. Trata de un charlatán que en una feria fingía tener revelaciones, pero era bien astuto, que le decía a la gente lo que la gente quería oír, la gente se impresionaba, pero era muy observador. Él miraba qué tipo de zapatos, qué tipo de reloj y todo lo analizaba y sobre eso sacaba una conclusión. Cuando tenga chance, mírala. El Callejón de las Almas Perdidas. Está media aburridona, pero si le pones atención. Bueno, entonces, si alguien está experimentando esto, ¿sí? Si alguien está experimentando esto, ¿sí? De desear tener lo que el otro tiene para demostrarle que también puede, para demostrar que también mis chicharrones truenan, o deseo que el otro no tenga lo que yo tengo, entonces hay un problema muy, muy grave de envidia. Ahora, volviendo a la historia de David, David era un jovencito que había conquistado el corazón de toda una nación. Hizo lo que el rey y el ejército no pudieron hacer. Es como si Rambo viniera a México a retar a todo el ejército. Ni el presidente ni el ejército le entran con Rambo. ¿Sí? Y se levanta Hervey y le dice, yo le voy a dar en la torre al Rambo. ¿Cómo, Hervey? Pues si tú eres licenciado, no le haces. Dame un tirador, un arco y Hervey se echa el plato al Rambo. ¿En qué número se quedó Rambo? 53, Rambo 53. Bueno, David fue lo que hizo en aquel tiempo. Era un cuate de 3 metros que tenía atemorizada a toda la nación, a todo el ejército israelí, se lo echó al plato. Y fue una victoria tremenda a favor del rey Saúl y del ejército y de toda la nación. Por eso había conquistado el corazón de Israel, por su juventud, por su valentía. Entonces, al volver con el rey Saúl del campo de batalla, pues a Saúl no le gustó la rola, o ahora sí que no le gustó la rola, que estaban cantando las mujeres. Me extraña que dice que las mujeres, no dice que los hombres. Las mujeres, dicen el 18, 1 Samuel 18:6, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos de júbilo, con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Y entonces al rey Saúl no le gustó la rola, versión sonorense. No le gustó. No pudo soportar tantos halagos para el joven y desconocido David hasta ese tiempo. Su corazón, dice la Biblia, se llenó de una envidia tan fuerte como una mortal infección. El primer síntoma en Saúl fue el enojo, después de la envidia. El primer síntoma de la envidia que había en Saúl fue un profundo enojo, una profunda molestia por la prosperidad y el éxito que David estaba teniendo. ¿Qué siente usted en su corazón cuando en tu casa tu papá, tu mamá le llevó un regalo a tu hermano y a ti no? Se lo llevó a comer y a ti no. Te dejaron dormido. ¿Qué siente usted cuando en la escuela, los que van a la escuela todavía, usted estudió más, se esforzó más en el examen y sacó un 8 y el otro sacó 10 copiando, pero el profe no se dio cuenta, pero le puso 10? ¿Qué siente usted? ¿O qué sintió en aquel tiempo? O en la empresa, cuando alguien más nuevo que usted, con menos años de trabajo y ya está, mira, escalando, está ocupando mejores puestos que usted. O en la iglesia, ¿verdad?
Cuando usted trabaja más que alguien y ese alguien que casi no trabaja, ya lo pusieron a predicar, le dieron un hueso en la iglesia. Estábamos en el equipo de siervos de nuestro pastor Gerardo de Sinaloa. Empezábamos nosotros, mi esposa y yo, éramos los más chamaquillos de todo el discipulado. Éramos unos siervillos. Y el pastor comenzó a darnos mucha confianza en ese sentido, de ir a predicar a otras iglesias, de ministrar. Y bueno, para mí era algo que me provocaba temor y temblor, ¿verdad? Pero un día se me acerca uno de los siervos que tenía más tiempo ahí y me habló al oído. Hermano, yo lo estimo mucho. Yo lo quiero mucho. Pero no entiendo, o sea, ¿por qué Dios lo está usando más a usted que a mí? Porque yo no sé, hermano, pregúntele a Dios. Es más, si por mí fuera, yo saliera corriendo cada vez que me ponen a hacer algo. O sea, no tenga usted bronca conmigo. Le dije, pregúntele a Dios. O reclámele al pastor, mire, pues total, yo no me mando solo. Un día íbamos a ministrar a un ejido ahí cerca de Guasave. Una reunión de casa, allá entre los corrales, entre las tierras. Era un boberío y un mosquero, no, hombre, bien bendecidos. Y un olor a corral, ya sabrán ustedes, ¿verdad? Y íbamos cada 8 días de raite en camión, como se pudiera, con carros prestados. Y un día Dios nos bendijo con una chacharita de 3 cilindros, un Sprint Chevrolet de 3 cilindros. Yo le decía el buñuelo, porque así estaba todo arrugado, bueno, parecía cartera de huevo. No le servía la primera, aprendí en segunda, aprendí a arrancarlo y a subir y bajar. Y en ese nos íbamos. Al tiempo ahí un hombre, pues Dios le dio una palabra de prosperidad. En menos de 6 meses se cumplió esa palabra. Este hombre habló de lejos, me dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo que te ofrendara un automóvil. ¿Todavía tienes el buñuelo? Sí, pues ahí te va otro mejorcito, me dijo, para que sigas chambeando. Y nos los trajo hasta acá, hasta Guasave, muy bonito, un carro más nuevo, mucho más nuevo y mejor que el que teníamos. Y pues con gozo, ¿verdad? Pues nosotros vimos y dimos testimonio. Y alguien dijo en el oído, ¡qué bendición! Dijo, nos alegramos con ustedes. Y entre dientes dijo, están cosechando lo que no han sembrado. Entonces yo me hice como que no oí. Porque habíamos varios en la mesa y yo me hice como que no escuché. Nadie dijo nada. Pero de repente mi esposo y yo volteamos a vernos y me dijo, o sea, usted sabe que el esposo y la esposa no ocupan hablar, nomás converse. Y me le quedé viendo, sí, con una mirada nos mandan a sentar, ¿sí o no, Juan? Sí. Entonces, no me refiero a eso, compadre. Entonces nos quedamos viendo y ella me hizo, sí, dijo, eso dijo. O sea, sí escuchó. Y yo me había hecho como que no. Y yo decía, ojalá y nadie me haya escuchado y ahí muere la cosa. Entonces luego volteo con el hermano del otro lado y me dijo, sí, me dijo, eso dijo. O sea, ya eran 2 testigos. Pues dije, no, pues no puedo estar equivocado, sí lo dijo. Pero oramos y bendijimos. Yo dije, bueno, el único que sé que cosecha sin sembrar es Dios, porque es el dueño de todas las cosas. De ahí para allá todos tenemos que sembrar. Todos tenemos que sembrar de alguna manera. Si no dinero, esfuerzo, tiempo, salud, vida y muchas cosas. Y tarde o temprano lo sembrado da fruto. Pero bueno, el comentario fue ese. Pero bueno, ahora entiendo muchas cosas. Entonces, Saúl no podía aceptar que David fuera considerado superior al rey. Ya son las 8:40 y apenas voy a empezar. Saúl no podía aceptar que David fuera considerado por la gente, por el pueblo, superior al rey. Y el enojo de Saúl pues fue avivado por sentimientos negativos, fue avivado por sentimientos de homicidio, querer matarlo, generados
incluso en su propia imaginación pensó David, nomás falta que le den el reino, nomás falta que le den mi trono a este. Entonces Saúl comenzó a pensar en su mente, y lo único que hacía fue avivar su ira, avivar su enojo. Ahora, Dios le dio oportunidad a Saúl de arrepentirse de todos esos sentimientos y pensamientos. Pudo haberse alegrado sinceramente con David, que le dio un gran triunfo a Israel y por lo tanto a su propio gobierno, pero no lo hizo. O sea, la envidia te ciega. Porque si Saúl hubiera sido un hombre honesto en su corazón y hubiera visto todo lo que David había logrado en menos tiempo que él, y al saber que David estaba de su lado, o sea, Saúl lo había pensado, se hubiera alegrado y decir, gloria a Dios que trabaja para mí. Gloria a Dios que el éxito de David, o sea, está beneficiando mi trono, mi reinado, mi país. Pero Saúl no pudo ver esa bendición. Un día llegaron los discípulos diciéndole a Jesús, Jesús, maestro, ¿qué pasó? Allá andan dos echando fuera demonios en tu nombre. ¿Qué les hacemos? ¿Cómo? Andan algunas personas allá echando fuera demonios en tu nombre. ¿Qué les decimos? Déjenlos. ¿Pero por qué? Porque si están a favor mío, no están en mi contra. Porque si lo están haciendo en mi nombre, estos no están contra mí. Están trabajando para mí. Entonces déjenlos. Wow. Entonces tú te tienes que alegrar cuando alguien es prosperado. Tienes que gozarte. La Biblia dice, llora con el que llora, alégrate con el que se alegra. Alégrate de la prosperidad de tu amigo, alégrate, gózate. Pero de repente salta la liebre. ¿Pero por qué? Si va llegando a la iglesia. Yo tengo 39 años y medio y 23 horas en el evangelio. Entonces, Saúl pudo haber visto una bendición en David, pero dejó que la envidia echara raíces en su corazón y no volvió a tener paz. Entonces, la envidia es tremenda, muy sutil, es como el salitre, que no lo ves hasta que ya te tumbó media pared, medio enjarre. Se fue acomodando hasta que carcomió. He pasado tantas experiencias, te cuento una en los centros de rehabilitación. Cuando suben a la tribuna, solo por hoy, Chidas 24, y empiezan a platicar las patoaventuras, ¿no? Y terminan diciendo, no, hombre, no, pues yo hice eso, no, hombre, ¿qué me vas a decir a mí? Mira. Y empiezan a presumir todas las patoaventuras, o sea, tratando de decirle al otro, no tienes nada que decirme a mí, hombre. O sea, yo soy más chicho que tú, o sea, si tú te fumaste 4, yo me fumé 10, o sea, ¿cómo? No, envidia que no. O sea, ¿cómo? Por eso le digo a los muchachos, ya deja de batir la olla tantas veces, hombre. Ya tírese a tole rancio y enfócate en el hoy, enfócate en lo que sigue. Y si alguna vez, para edificar la fe de otro, tienes que contar tu vida pasada, pues cuéntala. Pero no la andes presumiendo como si fuera algo así súper, hiper, mega guau. Como si te hubieras sacado la lotería. No es algo de lo que podamos ser orgullosos. Pablo decía, yo me avergüenzo de mi pasado, me avergüenzo de donde Dios me sacó, pero si tengo que hablarlo para edificar a alguien, lo voy a hablar. Mientras no. Entonces, Saúl en los próximos años se encargó de hacerle la vida de cuadritos a David hasta el punto de planear su misma muerte. Y para colmo de males, la envidia en el corazón de Saúl se multiplicó tanto que ahora tenía un miedo malsano, porque David no reaccionaba con bajeza, porque David nunca le faltó el respeto a Saúl, a pesar de lo que Saúl decía de él o quería hacerle. David nunca se rebajó a responderle igual o peor.
Al contrario, David decía que Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido. Ya no estaba ungido Saúl, pero David lo seguía respetando porque Saúl seguía siendo rey. Ya no estaba la unción en él, pero seguía siendo rey. Y David decía que Dios me libre de levantar mi mano contra el ungido. La palabra mano también se traduce como palabra. Acuérdate que tus palabras son como golpes de espada. Dice, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Entonces, una crítica destructiva es como un golpe de la mano. Entonces David ni hablaba mal de Saúl, ni hacía nada malo contra él, a pesar de que lo traía frito. Entonces usted nunca critique, nunca levante su mano contra nadie. Bendiga a la gente, bendígalos. Y si es alguien de autoridad, bendígalo, porque Dios es el que pone las autoridades. Si tu patrón te está haciendo la vida de cuadritos, bendícelo. Nunca levantes tu mano y tu crítica contra él. Si tus papás están siendo injustos contigo, no levantes tu mano contra ellos. No hables mal de ellos. Al pastor sí háganlo trizas si quieren. Ya está curado de espantos. Pero a su patrón, a sus papás, a sus maestros, a sus gobiernos. Mira, México tiene un problema que, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Que este gobernante, Andrés Manuel, ha sido de gran bendición para muchos y para otros poquitos, pues los carga fritos, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Pero aquí en México hay un problema muy fuerte de crítica hacia los gobiernos. Bendiga a su gobierno. O no le hace que no tapen los baches de la calle, bendígalos. Bendígalos. Sí, bendígalos. En lugar de criticar, de levantar su mano contra la autoridad, bendígalos. Y Dios lo va a bendecir a usted. Mira lo que dice 1 Samuel. Las rótulas que se quiebran, pues demándelo, pero no lo critique. 1 Samuel 18:15. Cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, o sea, David, ¿qué tuvo? Temor. Tuvo temor. Wow, tenía miedo, tenía temor, porque David no reaccionaba, no hacía nada contra él. Ahora, uno de los mayores secretos para vencer la envidia es nunca te rebajes al nivel donde vas a perder las virtudes que Dios te ha dado. Nunca te rebajes al nivel de la persona que te está provocando para que no pierdas las virtudes, las ganancias que tienes en Cristo Jesús. Es tu decisión, caer o no caer al nivel de la envidia. Es tu decisión. Nadie lo va a hacer por ti. Es tu decisión, es mi decisión. Amén. El corazón de David era demasiado grande como para igualarse con una errada actitud al corazón del rey. Lo respetaba, no hablaba mal de él, aunque no estaba de acuerdo con lo que él hacía. Ojo con esto. No era agradable para David andarse capeando las estocadas, andarse capeando las puñaladas. No era agradable. De que lo insultara, de que hablara mal de él. Aún así decidió no criticarlo, no juzgarlo, no levantar su mano contra él. Siguió respetándolo. Amén. Le recomiendo la película La Oveja Negra con Pedro Infante y Cruz Treviño en La Garza. Hágase un lado. Véala, véala. Y no anda muy lejos de la realidad en el pasado. Era tanto el respeto que había de los hijos hacia los padres, que los padres podrían hacer trizas a los hijos y los hijos seguían respetándolos. Y ahora es al revés. Ahora es tanto el miedo que le tienen los papás a los hijos que no te le quedes viendo al plebe porque te va a golpear. ¿Qué quieres, papá? ¿Qué, ama? Ya vas a empezar, ama. A ver, ¿qué? Dime, ya. Sí. A mí me tocó todavía y mira, voy para el 5.º piso. Pero a mí me tocó que mi papá con una mirada nos ponía quietos. Con una mirada nos decía dónde sentarnos. Con una mirada y eran respetados. Bueno, por lo menos yo, porque tuve 2 hermanos mayores muy bárbaros, pero
pero bueno, se arrepintieron. Pero respeto, había respeto. Por miedo, por temor, por lo que sea, pero había respeto, se valoraba. Oye, mis terapias eran chanclazos, la chancla voladora, Jacinto, Remigio de la Vara, y de vez en cuando un planchazo, jalones de greñas, una moquetada. Eso fueron mis terapias. Sí, y yo no le guardo ningún resentimiento a mis padres. Y hoy en día no le puedes decir a tu hijo, apaga el play, porque se va a la casa. Ya me voy, no me quieren en esta casa. Te voy a demandar, papá. ¿Pero por qué? Porque no me quieres. Si no te dije no te quería, nomás te dije que apagaras el play. Es lo mismo. La generación de cristal. Y todo les ofende, todo les duele. Hijo. En otras ciudades. Termino con 1 Samuel 18. Pase la alabanza porque ya me van a dar las 9. Y si no pasa, no me voy a callar. 1 Samuel 18:5. Saúl envió a David a pelear en muchas batallas y en todas tenía éxito. También lo puso a cargo de los soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta de los oficiales. 14. David tenía éxito porque era muy bueno para trabajar, era muy bueno para predicar, era muy bueno para hablar. ¿Eso dice ahí? ¿Por qué tenía éxito? ¿No está en la pantalla? Porque el Señor estaba con él. Verso 14. Porque el Señor estaba con él. 15. Al ver su éxito, Saúl cada vez temía más a David. 16. Pero todos en Israel y Judá apreciaban a David porque los dirigía en las batallas. Wow. Los dirigía en las batallas. Tremendo esto. Tremendo. ¿Por qué David era exitoso? Porque Dios estaba con él. No es tu habilidad, no es tu capacidad, no es que seas muy chicho para hacer algo, no, es que Dios esté contigo. No tengas envidia de que alguien está prosperando, de que alguien está obteniendo más que tú en menos tiempo. Gózate, alégrate, es porque Dios está con él. Asegúrate de que Dios esté contigo. Pero a veces, en lugar de ver la bendición, como Saúl, preferimos ver lo negativo, preferimos soltar la crítica, preferimos golpear, levantar la mano contra alguien, en lugar de verlo como una bendición. ¿Cómo podemos saber si el virus de la envidia ha contagiado nuestro corazón? ¿Cómo? Esto lo vamos a ver el próximo miércoles. Misma hora, mismo canal. Nos ponemos de pie, por favor. No falte. Misma hora, mismo canal. Oye, la serie de Netflix no se la pierde. No se pierda la del templo. Y sí, fíjate, no llegué ni a la mitad. Es que me sacó mucha plática Juan aquí, pero la próxima sí me va a rendir. Okay. Mire, usted no averigüe, usted levante la mano y no me dice, Señor, si no me doy cuenta, si estoy infectado de envidia, pues si tú te has dado cuenta, Señor, líbrame, líbrame. Sí, empieza a platicar con Dios, empieza a platicar con Dios. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Si hay que pedirle perdón a alguien, pídale perdón. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón, porque tú has estado hablando, Señor, a nuestra alma. Líbranos de toda adicción a la apariencia, de toda adicción al reconocimiento, de toda adicción a la envidia. Danos la sabiduría, Señor, la sinceridad de escudriñarnos, de examinarnos nosotros mismos. Tu palabra, Señor, viene y confronta mi mente, mi corazón. Gracias, Padre, porque es mejor un regaño de frente que un amor oculto. Es mejor una exhortación cara a cara que un amor y un afecto que no se expresa.
Gracias, Padre, por expresarme tu gran amor. Vamos a adorar al Señor.